3. Taller Excel avanzado, hoja 2.8, estadística. En este ejercicio vamos a evaluar el peso de los nacidos vivos con tiempo de gestación de 39 semanas. Antes de iniciar este análisis, quiero mostrar cómo se comporta el peso sin hacer todavía ningún análisis estadístico. Solamente voy a pedirle a Excel que grafique, que nos haga un gráfico de dispersión para mostrar el peso. Aquí tenemos cómo se comporta el peso de estos nacidos, el peso de los nacidos vivos en la semana 39. Podemos darnos cuenta que los datos están bastante dispersos. Hay un valor mínimo bastante alejado de lo que podríamos llamar nosotros un promedio y hay unos valores máximos también bastante alejados de lo que podríamos llamar un promedio. Si pudiésemos hablar aquí de un promedio, estaríamos hablando más o menos de unos 3.200, 3.300 gramos tal vez, el peso promedio. Pero pues eso lo vamos a calcular estadísticamente. Voy a pedirle que Excel, ya que están seleccionados los datos, que nos ordene esos datos en forma ascendente. Aquí voy a seleccionar nuevamente estos datos, estoy desde el final, ¿no? Shift Fin, flecha hacia arriba. Y voy a pedirle a Excel ahora sí que nos ordene estos datos en forma ascendente. Ampliar. Listo. Así se comporta el peso ya teniendo ordenados los pesos. Estaban en desorden y lo que hice fue ordenarlos. Aquí está el gráfico del peso. Este gráfico lo voy a mover a una hoja nueva o lo voy a mover como un objeto en la hoja 2.8, que es donde nosotros vamos a hacer el análisis estadístico. Listo, movámoslo ahí a la hoja 2.8, aquí tenemos la hoja 2.8, pero no lo ha entregado por allá. Voy a hacer control X porque estamos al final de la hoja y más bien por aquí voy a decirle control V. Bueno, ¿qué nos está mostrando ese gráfico del peso? Pues que los datos son muy dispersos, supremamente dispersos. El peso mínimo 1120, pero es un valor aislado. El peso máximo seguramente es este, 4960, también es un valor aislado. El promedio estaría en algún valor aquí como en la mitad, pero el promedio aquí sería como 3090 gramos. El promedio no representa a la mayor parte de los datos, o sea, el promedio no es muy representativo, es un punto en la curva. Entonces, cuando ocurre esto, cuando los datos son muy dispersos, es necesario realizar otro tipo de análisis. Voy a pedirle a Excel dos gráficos que hemos pedido antes cuando los datos son muy dispersos. Uno es un histograma de frecuencias, que también lo voy a mover a la hoja donde estamos trabajando. Voy a decirle que nos mueva esto a la hoja 2.8. Nos muestra, a ver dónde está nuestro gráfico, también lo dejo por aquí abajo, control X y aquí por aquí arriba control V. Este es nuestro histograma de frecuencias, el que nos ha entregado originalmente Excel. ¿Qué nos indica el histograma de frecuencias? Pues la distribución, el análisis del peso nos está mostrando entonces cuántos nacimientos tenemos en cada rango de peso. A este gráfico se le pueden agregar, por supuesto, las etiquetas y nos dice cuántos nacimientos están en cada rango de peso. ¿Cuántos rangos fabricó aquí Excel? No los tenemos numerados, pero podríamos calcular como unos 25 rangos ha calculado Excel. Pues para no haber utilizado nosotros ninguna fórmula, sino solamente pedirle un gráfico Excel, es una buena herramienta para analizar cómo se comporta el peso, este histograma de frecuencias. Y voy a pedir también un gráfico
que es el gráfico de Pareto, que también nos permite ver que sí es posible decir que el 70% de los bebés están en este rango, en estos solamente 5 o 6 rangos, ¿no? En 6 intervalos, el 70% están en estos 6 intervalos de los cerca de 25 intervalos que ha calculado Excel. Ese gráfico también es muy interesante. Lo voy a mover allá a la hoja 2.8 antes del análisis que nosotros vamos a hacer. Listo. Hasta ahora voy a mirar dónde está el gráfico. Ya vimos dónde está control X para cortar. Sitúo el cursor arriba y por aquí puede ser, o por aquí abajo podemos agregar nosotros control V. Entonces tenemos aquí nuestro Pareto, nuestro histograma de frecuencias y tenemos nuestro gráfico de dispersión. Este se llama gráfico de dispersión, nos muestra qué tan dispersos están los datos. Este se llama nuestro Pareto, voy a dejarlo del mismo tamaño del otro gráfico, por lo menos de la misma altura. Listo, tenemos entonces nuestro Pareto, tenemos nuestro Pareto que nos muestra que el 70% de los bebés están en estos 6 rangos, que son los 6 rangos más altos, ¿no? Aquí también los podemos ver. Ahí está el 70% y podemos analizar cuántos bebés, cuántos nacimientos están en ese rango. Ahora sí vamos a hacer un análisis estadístico. La columna peso se llama peso, justamente allá en la tabla nacidos vivos. Nosotros separamos los datos con un filtro avanzado, separamos los datos de los nacidos en la semana 39 y separamos estos datos: peso, Adler, tipo de parto y talla. Y estamos analizando el peso en la hoja de estadística 2.8. Entonces vamos a hacer nuestra tabla de frecuencias. Para ello vamos a seguir el siguiente procedimiento. Vamos a contar cuántos datos hay. Le decimos entonces que cuente el peso. Lo podemos escribir en minúscula, igual nos va a dar el número de elementos. 1392 nacimientos. Le decimos deme el máximo de peso y nos dice que el peso máximo es 4960. Que nos dé el mínimo de peso y nos dice que es 1120 gramos. Hay un rango bastante grande, pero todos son nacidos en la semana 39. De pronto podría estar sesgado en el sentido de que pueden haber nacimientos simples, embarazo simple o embarazos dobles de gemelos o mellizos, y ahí puede darse ese tipo de pesos tan bajitos. Bueno, el rango es la diferencia entre el valor máximo menos el valor mínimo. ¿Con cuántos intervalos vamos a analizar el peso? El intervalo lo que nos va a indicar es en nuestro histograma cuántas torres de estas vamos a tener o cuántos intervalos vamos a necesitar nosotros, cuántos intervalos vamos a tener para analizar el peso. Esto lo haremos con una fórmula estadística. Voy a usar redondear porque quiero que me dé un valor entero. La fórmula es la siguiente: 1 más 3,3 multiplicado por el logaritmo en base 10 de la población, del número de datos a analizar. Entonces la fórmula no es sino esta: 1 más 3,3 multiplicado por el logaritmo en base 10 de la cantidad de población a analizar. Como quiero un valor entero, entonces completo la función redondear diciéndole que no quiero decimales. Lo que me dice Excel en este caso es que nosotros no, a diferencia a lo que calculó Excel, unas 25 columnas, nosotros solamente vamos a analizar 11 columnas. O sea, vamos a analizar 11 intervalos. El ancho de cada intervalo, que se llama ancho de clase, es el término técnico, será el rango dividido en el número de intervalos. 349 gramos será el ancho de clase.
Ahora sí vamos a construir nuestra tabla, 11 intervalos. El primer intervalo empieza con el peso mínimo y el techo, el límite, es el valor inicial más el ancho de clase, o sea, el ancho del intervalo. Al copiar hacia abajo, la celda azul se va a mover abajo, está bien, pero la celda roja debe permanecer quietica en esa fila. Dejamos fila en la referencia a esa fila. Aquí ya podemos copiar hacia abajo y el segundo rango empieza donde terminó el primero. Entonces el primer rango analiza entre los pesos cuántos nacimientos hubo entre 1120 hasta 1469 gramos. El segundo de 1469 a 1818 y así sucesivamente. El último peso es el valor máximo, el primer peso es el valor mínimo. El peso medio es el valor que nosotros vamos a mostrar en el centro, abajo, debajo de cada columna. El peso medio es la suma de esos dos valores. Es el valor, justamente por eso se llama peso medio, es el valor que está en la mitad, en la mitad de ese intervalo. Se llama marca de clase. El peso medio se llama la marca de clase. Lo vamos a dividir en dos y esa es la marca de clase. Entonces vamos a decir, la primera columna indicará cuántos nacimientos tenemos con un peso medio de 1295 gramos. La fórmula, he ampliado la columna para mostrar la fórmula. Vamos a decirle a Excel que cuente. En este caso son dos criterios, por eso vamos a usar la función contar si conjunto. Le decimos que cuente si en la columna peso el valor es mayor o igual, y con el símbolo ampersand, cerramos comillas, y con el símbolo ampersand le pegamos el valor mínimo. Entonces le estamos diciendo cuente si el peso de esos bebés, ¿quién es peso? Es la columna peso en la tabla de nacidos vivos, ya lo mostré hace un momento. Le decimos cuente si en la columna peso el valor es mayor o igual a al límite inferior de este intervalo. Y si se cumple esta otra condición, si la columna peso, si ese valor es como, si es menor que, y con el ampersand le indicamos el límite superior de ese intervalo. Entonces aquí tenemos el primer rango, peso, ambas condiciones están sobre el peso, que si el peso, el criterio 1 es mayor o igual al límite inferior, y que si el peso es menor que el límite superior de ese intervalo. Podemos copiar tranquilamente hacia abajo. Listo. Para que Excel asuma el último valor, el peso máximo, entonces modificamos la fórmula indicándole en el límite superior que si es menor o igual, pero solamente es igual, solamente para la última fórmula, para que pueda incluir el valor máximo. La suma de todo esto tiene que ser 1392 nacimientos. De aquí nos damos cuenta que ya tenemos los 1392 nacimientos. Como ya tenemos la frecuencia, ya podemos fabricar nuestro histograma de frecuencias. Seleccionamos el peso medio, la frecuencia, y podemos ya insertar un gráfico. Este es nuestro histograma. Es un histograma más abreviado, mucho más abreviado que el histograma que fabricó Excel. Las columnas sabemos nosotros que deben tocarse unas con otras en los histogramas. Pulsamos clic derecho sobre cualquier columna y le pedimos dar formato a la serie de datos. Para decirle que el ancho del rango es 0. Con esto todas las columnas se tocan porque son valores continuos. Voy a pedirle que nos les coloque la etiqueta de datos. Las líneas de cuadrícula, aunque son opcionales, pues le dan una bonita apariencia aquí al gráfico. Tenemos ya nuestro histograma de frecuencias. Vamos a interpretarlo antes de copiarlo. ¿Qué es lo que indica? Mucho más resumido,
que el histograma de frecuencias que nos entregó inicialmente Excel, aunque pues nos sirve por supuesto el histograma que nos hizo Excel para el análisis, pero el nuestro está mucho más resumido. Nos indica que tenemos 515 nacimientos con un peso medio de 3040 y que tenemos 363 nacimientos con un peso medio de 3389. También 306 nacimientos con un peso medio de 2691 gramos. Este histograma de frecuencias representa mejor el comportamiento de la variable peso en vez de calcular nosotros simplemente un promedio. El gráfico se puede representar, como habíamos dicho nosotros, en columnas o se puede representar en líneas. Completemos ahora sí nuestra tabla de frecuencias, calculando el porcentaje y luego acumulando tanto la frecuencia absoluta, que son la cantidad de nacimientos, como la frecuencia relativa, que son los porcentajes. Para calcular porcentaje dividimos el valor parcial en el valor total, dejando fija la referencia al valor total para poder copiar hacia abajo. Y luego vamos a proceder a acumular esas dos columnas. El primer acumulado es la primera frecuencia, segundo acumulado el que traíamos más la segunda frecuencia. Y ya podemos copiar hacia abajo. Esto nos debe dar 1392. Y ahora vamos a acumular los porcentajes o las frecuencias relativas. El primer acumulado es el primer porcentaje, el segundo acumulado es el acumulado que traíamos más el segundo porcentaje. Aquí estoy hablando de porcentaje, pero en términos técnicos hablamos de la frecuencia relativa o frecuencia relativa acumulada, que es el último valor que hemos calculado. Con la frecuencia absoluta acumulada, o llámese en este caso los nacimientos acumulados o frecuencia acumulada sencillamente, vamos a producir otro gráfico que se llama el gráfico de ojiva. Es este, donde también las columnas tienen que estar juntas, entonces deben estar pegadas, anchas, no debe haber espacios entre columnas porque son valores continuos. Pulsamos clic derecho en cualquiera de las celdas azules, pedimos dar formato a la serie de datos y decimos que el ancho de columna es 0. También le podemos agregar las etiquetas de datos. Listo. Y estos son los gráficos que se requieren en estadística para analizar las variables cuantitativas continuas, como en este caso que es el peso. Ese gráfico se puede representar así en columnas o se puede representar también en líneas. Listo. Esta es entonces la distribución de frecuencias. Tenemos nuestro histograma de frecuencias, tanto en barras, en columnas como en líneas. Lo único que no estamos produciendo ahorita aquí es el Pareto, aunque por supuesto si quisiéramos producir Pareto también con nuestro gráfico, pues le decimos a Excel que inserte gráfico con el peso medio y aquí abajo tenemos un Pareto. Como son menos, Pareto no, pero aquí no. Con estos datos, frecuencia, sí, el peso medio y la frecuencia. No, son muy poquitos datos, entonces no, Pareto aquí no nos está mostrando la información. No. En el caso de Excel, pues aquí sí nos ha entregado un histograma de frecuencias y un Pareto, pero como con 25 columnas. Nosotros tenemos básicamente, son 11 rangos los que analizamos, pero los rangos realmente importantes son 3. Esos 3 rangos hacen como el 70%, por eso el Pareto
básicamente mostrará dos columnas. Vamos para terminar a calcular estas medidas estadísticas. El promedio, como sabemos, cuando los datos son muy dispersos, el promedio no significa nada, porque básicamente es un solo dato, 3.110 gramos, no nos dice aquí nada con respecto a esta distribución de los pesos. Entonces, el promedio no representa a la población, al total de los datos, cuando la dispersión es muy alta. ¿Cómo sabemos que la dispersión es muy alta? Ya nosotros sabemos que podemos calcular la desviación estándar, y la desviación estándar es la medida más eficaz para medir la dispersión, y aquí tenemos una desviación estándar de 369. Aunque yo suelo utilizar realmente dos medidas: uno, calcular la desviación estándar, y dos, el gráfico de dispersión. Es más, uso primero gráfico de dispersión para mirar qué tan dispersos están los datos, como en este gráfico, y luego verifico mi hallazgo calculando la desviación estándar. En el caso de Excel, la desviación estándar puede verse sesgada si se analizan valores decimales. En este caso, los pesos están dados sin valores decimales. Notemos que cuando tenemos la tabla de nacidos vivos, nos dicen el total de gramos, 1.120 gramos, no nos dicen 1.12 kilos, sino 1.120 gramos. Decía que cuando los valores son decimales, entonces la desviación, el valor de la desviación estándar no es tan confiable, y por eso hay que analizar también con el gráfico de dispersión. Vamos a calcular la mediana. Le decimos a Excel que nos calcule la mediana del peso. Nos dice de los 1.392, el peso que está en la mitad. Como son 1.392, serían dos valores. El valor que divide los pesos, al tener los pesos ordenados, el valor que divide la tabla en dos es 3.100. O sea que podemos decir que el 50% de los bebés con menor peso pesan a lo sumo 3.100 gramos, o que el 50% de los bebés de mayor peso pesan por lo menos 3.100 gramos. Eso es lo que significa la mediana. Y la moda indica cuál es el peso que más se repite. El peso que más se repite en los 1.392 nacimientos es de 3.260 gramos. Si nosotros quisiéramos saber cuántas veces apareció ese valor, pues podríamos usar un contar si. Le decimos a Excel que cuente si en la columna peso se encontró este valor. Y aquí nos dice que lo encontró un total de 18 veces. Por eso esa es la moda, es el valor que más se repite, 3.260. El rango sabemos nosotros que es la distancia que hay entre el máximo menos el mínimo, el máximo menos el mínimo del peso. Y la varianza es el cuadrado, es una medida de dispersión, es el cuadrado de la desviación estándar, pero se calcula con la función varianza. Nos indica qué tan dispersos están los datos. Yo voy a mover estos datos hacia la derecha, para dejar aquí. Me pareció interesante lo que dije ahorita, que le dijéramos a Excel que nos cuente si en la columna peso se encuentra este peso. Listo, indicando cuántas veces aparece ese dato. La moda, este es el peso y este es el número de veces que aparece ese dato. Dejémoslo así, no le voy a colocar ningún título, más bien un comentario se le podría agregar. Podemos decirle nosotros insertar un comentario. Número de veces que aparece el peso moda. Número de veces que aparece el peso moda, como un comentario me parece, en vez de un título, me parece que queda mejor. Listo, ahí quedó como un título. Esta columna la podemos reducir. Bueno, tenemos ya el análisis completo que hemos hecho de la variable peso.
Uno de los análisis más importantes que hicimos al comienzo es qué tanto varían los datos. Me parece que vale la pena, hagámoslo aquí, en la tabla de nacidos vivos, como tenemos filtros avanzados, en vez de talla, me parece que podríamos pedir nosotros multiplicidad del embarazo y pedir nosotros, vamos a mirar cómo está escrito la multiplicidad del embarazo, supongo que está en mayúscula, simple. Multiplicidad del embarazo simple. Y vamos a pedir nuevamente entonces que a Excel que nos extraiga esos datos. Ahí está el filtro avanzado y le hemos pedido ya que extraiga a esa zona de salida, nos extraiga los datos. Vamos a esperar mientras trabaja unos instantes, ¿ya? Entonces aquí ya Excel nos ha extraído los datos solamente de los nacidos en semana 39 en embarazo simple. Estamos hablando de un total de 1387. Bueno, no va a cambiar mucho la estadística porque teníamos 1392 nacidos en la semana 39 y estamos hablando de 1387, o sea que solamente hubo 5 nacimientos. Nuestra estadística, 5 nacimientos en embarazos dobles. Los pesos están desordenados, por eso nuestro gráfico cambió. Entonces nos tocaría esta columna, decirle que la ordene, ampliar la selección, sí, por si nos faltó algún dato. Ordenamos y aquí podemos ver nuevamente el peso. Igual, se comporta igual, nada de esto ha cambiado. Cambió un poquito fue el histograma de frecuencias que nos entregó Excel. Nuestro gráfico también cambió un poquito al no tener en cuenta el peso de los embarazos dobles. Bien, importante ese análisis, ¿no? Porque el embarazo doble afecta bastante esa variable llamada peso. Bueno, hasta aquí este análisis del peso.